Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D. Vamos a estar trabajando a un modelo de Perry el ornitorrinco. La forma en la que voy a trabajar este tutorial es explicando un paso a paso de manera detallada para poder lograr un modelo de la manera más sencilla posible. Como saben, estos modelos son bastante sencillos de realizar y muchas veces nos complicamos mucho más de lo que necesitamos para poder lograrlo. Entonces, para eso voy a tratar de explicarlo de la manera más sintetizada, con herramientas sencillas y con todo lo más simple posible para poder llegar a ese resultado de la manera más efectiva. Lo primero que voy a hacer es irme a la vista lateral y voy a poner la imagen. Yo ya tengo una imagen de referencia cargada acá, que es en un esquema 2D de Perry el ornitorrinco. Si bien esta no nos va a servir tanto como un plano de referencia porque está en más o menos una perspectiva, vamos a utilizarla mucho para poder encontrar proporciones que nos sirvan para poder lograr el objetivo. Por tanto, voy a moverla un poco para alinearla más o menos al centro. Y voy a empezar con una figura que me gusta utilizar mucho para empezar los modelos. Se trata de una esfera, pero en el modo hexaedro. Como ven, este modo hexaedro nos da una esfera con una cantidad de polígonos reducida, con el orden de los polígonos como si se tratase de un cubo suavizado. Me gusta mucho utilizar esto porque ya tenemos la base suavizada sin necesidad de estar moviendo muchos puntos de entrada, ¿no? Muchos de los modelos que yo genero están en función de esto. Yo voy a ponerlo en 12 segmentos para ir aumentando segmentos a medida de que vayamos avanzando el modelo. Lo vuelvo editable y voy a ir a la vista lateral. En esta vista lateral voy a empezar a mover los polígonos. Primero voy a agrandar esto para acomodarlo más o menos a la mitad. Voy a agarrar estos de acá, que vendrían a ser la parte de atrás, y los voy a aplanar con la herramienta de escalar un poco para que vaya más o menos orientado hasta el final del cuerpo. Mientras que voy a agarrar todos estos de acá, los voy a llevar hacia el frente del cuerpo y voy a hacer que simulen la forma de la cabeza. Voy a dejar un poquito de curva para que podamos utilizarlo y que nos pueda servir para darle mejor forma. Como les mencionaba, esta parte de la perspectiva vamos a tratar de resolverla utilizando referencia de las patas. Esta va a ser la pata trasera que vamos a utilizar y esta la pata delantera, sobre todo para las dimensiones y el orden o posición donde se encuentran estas. Para esto voy a seguir arrectando algunos puntos. Estos los puedo arrectar por ahí, estos los voy a arrectar por ahí y los voy a ir moviendo por acá. Ahora sí, voy a ir a la herramienta de cortar y voy a empezar a hacer algunos cortes. 2 cortes para la pata, para que tengamos una topología de cuadrados para poder partir. Una por acá por el centro, por acá, una por acá. Ahora sí hacemos lo mismo de las patas a los lados y una al centro para tener una cuadrícula de donde partir. Y con eso estamos dentro de la base. Otra de las herramientas que me gusta utilizar mucho, que ayuda de forma muy práctica, es la herramienta de pincel. La herramienta de pincel tiene distintos modos. A mí me gusta utilizar el primero, que es el de mover, para ir dando forma de manera mucho más práctica y que se asemeje a la referencia que estamos poniendo. Entonces, con esto voy a ir dando un poco de la forma que buscamos y acercando a eso de forma lo más sencillo posible. Y posterior a eso voy a cambiar el modo de mi pincel a modo suave para poder ir suavizando un poquito la forma. Todavía no he utilizado ninguna subdivisión de superficie o HyperNurfs para suavizar, simplemente lo estoy haciendo a través del pincel. Si vemos desde la perspectiva, más o menos va quedando una forma interesante de la cual puede salir un buen Perry. Vamos a ver que los lados deberían ser un poquito más cuadrados, no tan redondeados, entonces voy a irme a la vista frontal. En esta vista frontal voy a agarrar todos estos polígonos de acá y los voy a aplanar un poquito. La otra mitad no le voy a dar tanta importancia por ahora porque voy a estar haciendo una simetría después. Por lo pronto la voy a dejar como está porque luego vamos a cortarla y ponerle el objeto de simetría. Voy a aumentar un loop más por acá
Y voy a seleccionarlo y agrandar un poquito. Este de acá lo voy a aplanar un poquito. Y ya tengo una buena forma base para poder partir con las extrusiones. Teniendo este modelo ahí, voy a empezar a seleccionar los polígonos de donde van a salir las patas. Si vemos, una pata debería partir de acá más o menos, pata delantera. Vemos que tenemos polígonos cuadrados. Voy a quitar estos y voy a seleccionar estos para que pueda tener una incidencia desde el lateral también. De aquí vamos a sacar la pata. Por tanto, como vamos a sacar de ahí la forma, voy a darle una forma más o menos redondeada, de modo de que cuando suavice este elemento sea prácticamente un círculo de donde salgan estas formas. Entonces, con esto en forma circular, que lo tengo más o menos por ahí, voy a poder hacer una pequeña extrusión primero. Uno de los trucos que yo utilizo mucho al momento de trabajar es hacer pequeñas extrusiones y recién mover el polígono extruido, ¿no? No me gusta hacer extrusiones largas porque cuando se estira mucho es como que se va ampliando y es algo que no nos favorece mucho. Mientras que si hago una extrusión pequeña, puedo moverla y se mantiene el radio. Puedo manipular de mucha mejor manera, puedo aplanarlo e ir dando forma poco a poco. Voy a utilizar mi imagen de referencia mucho ahora sí para poder lograr la forma de la pata. Como vemos por acá, una línea de polígonos por ahí y lo voy a aplanar un poco. Voy a sacar otra por acá. Voy a hacer una pequeña por acá. Voy a hacer una rotación y una escalada por acá para ir dando un poco la forma. No nos preocupemos mucho ahora por la forma, que luego la vamos a refinar un poco más con el pincel. Lo importante es tener el control de los polígonos que estamos generando. Con todas estas extrusiones vamos a poder dar una forma similar a lo que estamos buscando para la pata. Una vez que lo tenemos ahí, podemos hacer más pequeño el pincel y empezar a suavizar un poco. Sobre todo esta parte del antebrazo que ha quedado un poquito extraña. Y ahora en el modo de mover voy a hacer un poco más pequeño y le voy a ir dando la forma. Si ven, es una metodología similar a si utilizáramos Cinema y ZBrush de forma constante, pero todo utilizando las herramientas nativas de Cinema. Nos sirve mucho para poder encontrar formas de manera rápida, fácil, sin complicarnos la vida y encontrando perspectivas interesantes también, además de las formas que estamos buscando. Vemos que ya tenemos una pata bastante bien por ahí. Voy a ir por la siguiente. La siguiente vamos a hacer un proceso muy similar, solo que en este caso vamos a ampliarla para que sea una pata similar a la de un ornitorrinco. La pata trasera en Perry debería ser similar a la de un pato. Entonces vamos a partir de eso. Una vez más tengo estos polígonos que voy a mover, entonces voy a darle una forma lo más redondeada posible para que podamos mover los puntos, los polígonos de forma circular y cuando los suavicemos funcionen muy bien. Lo tengo más o menos por ahí. Voy a mover esto por ahí. Y estos de acá voy a empezar a extruirlos. Vamos a notar que en este caso la pata trasera parte desde un poco más arriba. Entonces podemos utilizar un poco más de polígonos en este caso. Voy a mover estos por acá para que me ayuden a dar un poco esa forma. Entonces en este caso ya no van a ser 4 sino 6, de los cuales va a salir la pata, que son estos 6. Eso solamente para esta primera extrusión, porque la pata trasera tiene que marcarse un poquito más por arriba. Entonces con estos polígonos marcados por ahí vamos a poder continuar con estos 4 como habíamos marcado inicialmente. Voy a seguir dando esa forma redondeada para que
tengamos todo súper controlado. La idea de utilizar una topología así es que podamos controlar el modelo, que no se nos ponga muy cuadrado en ninguna parte del proceso, que siempre lo mantengamos en orden para que todo pueda fluir de la manera necesaria. Voy a hacer una pequeña extrusión y voy a aplanarlo. Voy a ir controlando que estos polígonos estén circulares. Vemos que sí se ha deformado un poco por lo que he aplanado, entonces puedo volver a dar esa forma circular ya en esta perspectiva para que todo esté redondeado y funcione bien. De todas maneras, después vamos a suavizarlo con el pincel, así que no va a haber mucho problema, pero mejor tenerlo siempre controlado y seguir el proceso de la forma más óptima. Voy dando esta forma. Voy achicando un poco por acá. Y aquí vamos a tener un polígono de quiebre. Un polígono de quiebre significa hacer varias extrusiones para que podamos tener la pata bien marcada. Antes de llegar a eso, voy a volver a poner el pincel y voy a suavizar todo esto. Siempre teniendo en cuenta que nuestro modelo no se suavice en exceso y no perdamos la forma que habíamos hecho inicialmente. Voy a mover esto así. Vamos a suavizar un poquito más. Más o menos por ahí. Vemos que ya se nota más un muslo en la parte trasera, que está súper bien. Y vamos a empezar a hacer los polígonos marcados acá. Tenemos estos de acá. Vamos a hacerle una extrusión y una extrusión más. Con eso se va a marcar lo suficiente como para que podamos darle este polígono de quiebre que estábamos hablando hace un momento. Voy a ir dando una pose en las patas más o menos como si estaría de lado, ¿no? Vemos que en la ilustración de referencia está en una perspectiva un poco complicada, entonces necesitamos poder traducir esto de la mejor manera posible. Por tanto, voy a ir dando esa perspectiva aquí. Voy a poner un cubo grandote que solamente me va a servir de referencia del suelo para que ambas patas pisen a la misma altura. Voy a ampliar esto un poquito por ahí. Uno por aquí. Y esto ya lo voy a empezar a achicar para que tengamos una perspectiva más plana de lado. Además, voy a aprovechar de bajar estos polígonos más o menos a esta altura. Esto lo voy a ir aplanando un poquito. Y esto un poco más hacia atrás, para que las patas no sean gigantes tampoco. Súper. Lo tenemos súper bien ahí. Ahora vamos a hacer el trabajo de lado. Para eso voy a seleccionar esta pata casi completa por acá. Y voy a hacerlo más angosto por acá. Voy a extender la selección un poco por ahí. Vamos a hacer un poquito más ancho. Y una vez más vamos a ceder al suavizado. Suavizamos con pequeños clics que van a servir para dar esa forma de pata. Y ahora sí podemos empezar a darle un poco más de forma. Para eso voy a sacar esto por ahí. Esto lo voy a meter un poco por acá. Y estos voy a meterlos un poco por acá también. Está un poco extraño. Más por acá. Y si estos los sacamos, una vez que los suavicemos se va a ver bien.
formas muy sencillas para poder lograr el objetivo. Entonces esto lo voy a poner ya en un suavizado y vamos a ver cómo se va marcando. Podemos notar que está funcionando más o menos ese quiebre de polígonos que hemos hecho acá. Vamos a marcarlo un poco más ya con el suavizado para que se asemeje a lo que estamos buscando. Algo por ahí. Y voy a empezar a darle un poco más de forma a través del pincel. Lo voy a aplanar un poco. Por ahí. Voy a ir sacando un poco aquí en el lateral. Y vemos que ya tenemos una forma más parecida a la pata de Perry. Bajo ese mismo esquema voy a mejorar la pata de adelante para que sea un poquito más cuadrada y un poquito más sólida en la parte de la pisada, porque parece que está flotando un poco, parece muy cartoon a comparación de la otra. Entonces voy a estilizarla un poquito para que tenga esa perspectiva más marcada. Voy a seleccionar todos estos polígonos de acá y voy a hacerlo un poquito más cuadrada y voy a estar marcando a través del pincel en esta vista igual. Ya estamos con el suavizado, lo cual nos ayuda a ver un poco más de cerca cómo va a ser la versión directa de cómo va a ser esto. Entonces ya lo tenemos ahí, funciona mucho mejor. Tenemos dos patas muy funcionales. Vamos a arreglar un poco esta parte del muslo ahora. Es un toque sencillo, solamente para que se marque un poquito más por acá. Voy a agarrar estos polígonos, los llevo un poco hacia atrás y estos puntos un poquito hacia adelante. Eso va a ayudar a que se marque un poquito más. Entonces ya tenemos dos patas, está funcionando bastante bien. Y voy a eliminar este cubo que ya no nos sirve tanto, ¿no? Entonces voy a proseguir. Ya puedo eliminar una mitad y poner una simetría para que nos funcione bien. Ya vemos que está funcionando bastante bien. Si nos marca un borde por acá, voy a solucionarlo en base a una escala aquí en 0, sin el suavizado, que nos va a ayudar a hacerlo de mejor manera. Y ya con el suavizado se va a juntar bien. Ya tenemos gran parte del modelo. Nos toca hacer los ojos, la cola, el pico y el mechón de 3 cabellos que tiene por acá. Vamos a empezar con el mechón, que va a partir del mismo cuerpo. Y los otros ya son objetos separados, ¿no? Entonces voy a pulir un poquito la forma por acá, porque vemos que con el suavizado que hemos colocado sí se estaba alejando un poco. Entonces con esto no es una gran ciencia el cómo hacerlo. Vamos a partir volviendo editable esa simetría y poder seleccionar los polígonos que necesitamos. Voy a hacer una extrusión interior pequeñita por acá, quitando el suavizado por un momento. Voy a ampliarlo por aquí. Y aquí voy a crear un polígono de varios lados a través de un biselado en esta línea, para que podamos tener 3 mechones. No se ve raro con el suavizado, lo cual nos ayuda. Voy a acercar un poco esto, un poco esto. Y voy a extruir un poco estos y este también.
ya le voy a dar la forma enseguida. Solamente estoy encontrando la cantidad de polígonos. Como vemos, tiene que ser bastante salido y bastante delgado. Entonces, con los polígonos que tenemos ya vamos a poder trabajar. La base ha sido hecha en base a esas extrusiones. Entonces voy a poder darle un poco más de forma enseguida. Voy a jalar esto por ahí. Vemos que está bastante limitado porque no tenemos subdivisiones. Pero enseguida le vamos a poner subdivisiones necesarias. Vamos a hacer un corte por acá, uno por acá. Y le voy a quitar el suavizado un poco para poder ir dando el grosor adecuado. Me parece que ahora está bien, pero se ve un poco grueso. Entonces voy a hacerlo un poquito más delgado. Dando un poco la forma por ahí. Vamos a ver que ya se está definiendo mucho más. Esto por ahí. Y ya tenemos el primer mechón. Bueno, el primer cabello, digamos. Vamos a hacer los otros dos. Aunque en realidad solo necesitaríamos hacer uno, porque luego le podemos poner una simetría. Para que esta simetría funcione hay que hacer un corte por acá, porque hemos creado un polígono de 3 lados ahí que nos está complicando un poco. Entonces voy a agarrar el cuchillo, voy a desactivar el solo visibles para hacer un corte recto por ahí. Y vamos a ver que ya tenemos los polígonos más ajustados por acá. Solo faltaría un corte pequeño por acá. Ahora sí voy a poner el visible para que no corte donde no debe. Ahí. No está cortando. No estoy seguro por qué. Vamos a repetir el proceso hasta que corte. Aquí me marca un punto rojo. Entonces vamos a utilizar el pincel para suavizar un poco. Para poder ver de dónde tiene que partir este polígono. Ahora sí, debería cortarlo de mejor manera. Listo, ahora sí. Entonces eso nos va a permitir poder cortar nuestro modelo una vez más por la mitad, porque ya tenemos el mechón bien alineado en ese sentido. Y solamente hacer 2 mechones, ¿no? O bueno, 2 cabellos. El tercero ya no es tan necesario porque va a ser colocado en base a una simetría. Voy a volver a achicar esto por acá. Voy a seleccionar este por ahí. Y vamos a ver que llega más o menos hasta esta altura. Vamos a rectar un poco esto. Más o menos ahí. Más o menos por ahí. Y ahora ya podemos agregarle cortes. El primer corte va a ser en la punta, otro por acá y otro por acá. Para hacer esto de forma mucho más práctica voy a hacerlo con el pincel. Entonces en esta vista voy a suavizar este mechón y voy a darle forma en base al pincel. Y prácticamente lo tenemos ahí. Voy a ponerle la simetría y después voy a pulir un poco la forma porque sí se ve un poco extraño. Pero ya con los 2 pelos adecuadamente colocados vamos a poder trabajar de mejor manera.
Todos estos puntos tienen que estar alineados al centro. Por tanto, ponemos 0 en posición y 0 en escala. Y la simetría una vez más. Como veíamos, sí está quedando un poco extraño. Es una vez más el tema de la perspectiva. Pero nada que no se pueda arreglar moviendo un poco los puntos. Se ven un poco extraños, entonces voy a hacerlos un poquito más pequeños para que pueda funcionar. Si bien en el concepto 2D son de ese largo, tal vez para que quede mejor en este 3D deberíamos hacerlo más cortito. Se está marcando un poco extraño. Voy a suavizarlo un poco. Vamos a empezar a hacer un poco más gruesos los pelos laterales. 40. 40. 40. 40. Y 40. Y es como que ya está funcionando un poco más. Realmente se ve todavía un poco extraño, pero vamos a ir refinando un poco más adelante también esta forma. Voy a darle un último toque en base a esta selección. Voy a darle un poco más de forma, que siento que no está funcionando mucho la forma que debería tener esto acá. Tal vez un poco más pequeño y un poco más grueso nos ayude. Siento que con esto va a quedar mejor. Vamos a... Como esto sigue con la simetría, vamos a extenderlo ahí. Y un poquito más abajo. Y bueno, por ahí más o menos lo tenemos. Voy a darle un poquito más de toque en este de acá, que de lado faltaba ajustar un poco. Pero es algo así, nada muy complicado. Luego vamos a poder continuar dándole forma. Entonces, ya con eso tenemos la base de lo que es el modelo. Podemos continuar con los objetos adicionales. Vamos a empezar con la cola. Para esto voy a poner otra vez una esfera en modo hexaedro, que nos va a facilitar mucho los polígonos y las curvas. Entonces, una vez más, hexaedro con 12 subdivisiones, lo vuelvo editable y voy a empezar a aplanarlo un poco. Lo aplano por ahí y por ahí. En este caso, estos polígonos de acá vamos a hacer que estén hasta acá arriba y un poco más anchos. Estos puntos por acá en un punto medio y un poco más pequeños, y estos de acá un poco más planos también. Sobre esto voy a empezar a agregar subdivisiones, solamente un par de subdivisiones por acá y por acá. Voy a utilizar el pincel y el modo suavizado una vez más para darle una forma más agradable. Más o menos ahí, vemos que está funcionando bastante bien.
Voy a además agregarle una simetría para que esté igual de ambos lados. Entonces, para eso voy a agarrar todos estos puntos de acá, 0 y 0. Esto lo elimino y lo pongo en la simetría. Lo volvemos editable y además lo vamos a suavizar. Y ya tenemos la base de la cola de forma muy sencilla. Aquí estoy notando un poco una deformidad en el cuerpo. Voy a aprovechar para suavizar un poquito. Y suavizar un poco la parte de la cabeza donde irán los ojos y el pico. Ahora sí, vamos con una pieza más. Yo diría que es la pieza más complicada de todo esto, pero no debería ser muy compleja tampoco, que es la parte del pico. El pico sí lo vamos a hacer una vez más en base a una esfera en modo hexaedro, que estoy creando enseguida. Y vamos a posicionarla por adelante. El modo hexaedro nos ayuda a tener el control de toda la forma, por eso es que lo utilizo mucho. Voy a hacerlo más pequeño y voy a empezar a darle forma desde esta perspectiva. Para que el pico pueda funcionar, voy a sacar varias extrusiones. Entonces aquí voy a empezar a darle un poco esa forma que debería tener el pico. Y voy a extruir estos de acá y estos de acá para que se haga como una boquita, ¿no? La parte de arriba es un poco más salida, la de abajo es un poco más curva. Entonces voy a ir dándole un poco de forma antes. Pero vemos que en sí el modelo está bastante cercano a lo que necesitábamos, y eso es por utilizar el modo esfera hexaedro, ¿no? Esto igual le voy a poner una simetría, así que lo voy alineando al centro y voy haciendo unos cortes por acá. Esto por ahí y esto por ahí. Voy a utilizar estos de acá adelante para poder sacar el pico. Vemos que en este caso nuestro concept sí se mueve un poco a lo que era, así que voy a moverlo un poco hacia adelante para medir el largo del pico. Y un poco esa forma redondeada interesante que tiene, voy a tratar de imitarla a través de extrusiones. Una por ahí. Y una más por ahí. Y una última por acá. Se ve un poco raro, pero vamos a suavizarlo. Cuando se suavice va a funcionar mucho mejor. Y con el mismo pincel le voy a ir dando más forma a esto. Vemos que tiene que llegar hasta acá arriba, ¿no? Entonces podemos empezar a estirar. Puedo ir dando esa forma un poquito más curveada por acá. Igual lo vamos a poner en simetría, así que no nos complicamos mucho. Y la forma del pico debería estar un poco menos en punta. Un poco más. Así lo vamos a suavizar un poco. Voy a volver a darle un poco de forma por acá. Pero vemos que es una pieza sencilla igual. Tengo que sacar todavía la parte de abajo del pico. No debo olvidarme eso. Así que voy a ir dando un poco de forma a estos polígonos también. Voy a suavizar un poco. Y voy a ver cómo se va viendo en la vista de perspectiva.
Está un poco caído el pico, es como que está al revés. Voy a tratar de mejorar un poco eso. En base a esta forma. Y hundiendo un poquito de acá. Le voy dando la forma un poquito más redondeada. Eso sí va a diferir un poco del concept, pero voy a tratar de imitarlo lo más que se pueda para darle una forma más interesante. Finalmente voy a mover esto un poco hacia atrás y estos son los polígonos que voy a extruir. Luego voy a darle un poco más de forma una vez que estos estén extruidos, pero lo importante es hallar un poco la forma acá. Lo voy a rectar un poco y hacer un poco más ancho. Y le voy a ir dando un poco de forma. Vemos que está faltando una subdivisión por acá y una por acá. Entonces las aumento y voy a ir dándole un poco de forma a esto. Luego le voy a poner la simetría, entonces solamente lo trabajo en una mitad, ¿no? Ahora sí voy a agarrar todo este loop, lo voy a poner en 0 y 0 para poder tener la simetría. Voy a cortar una mitad y voy a ponerlo en la simetría. Vemos que está funcionando más o menos. La comisura de la boca debería ser un poco más adentro. Entonces voy a aprovechar de mover algunos puntos para que esto quede bien. Si lo suavizamos vamos a poder notar de mejor manera qué es lo que nos está fallando. Un poco la forma está un poco extraña. Voy a pulir un poco eso en base a estos puntos de acá. Un poco el grosor también me parece que está fallando. Debería ser un poco más ancho. Algo por ahí. Y bueno, la comisura sí la voy a tratar de extender lo más que se pueda. Porque en teoría la boca de Perry es bien marcada. Voy a quitarle el suavizado para ver que no estemos deformando mucho el objeto. Que efectivamente sí estaba pasando. Y voy a empezar a marcar moviendo todo hacia atrás. Vamos a ver que acá el pico debería estar un poco más unido hacia arriba. Entonces esta parte de acá está bien. Voy a hacer lo mismo para acá. Para marcar un poco más. Y le voy a agregar una subdivisión pequeña por acá. Para utilizar eso mismo para marcar. Entonces una vez más selecciono todo esto. Y en base a ese nuevo polígono que he agregado, esta nueva línea de polígonos, voy a marcar un poco más. Vamos a ver que se está marcando mejor.
Voy a utilizar el pincel un poco más. Para darle un poco más de forma por ahí. Voy a empezar a mover manualmente unos cuantos puntos para que tengamos control de esto. Los voy a bajar un poco para que se marque como si fuera un pico. Estos de acá los voy a subir y sacar un poquito igual. Más o menos ahí. Eso va a marcar un poco más la comisura en el pico. Y enseguida vamos a resolver los puntos del centro que sí se han movido, ¿no? Pero no importa mucho. 0 por acá y 0 por acá. Además de estos, creo que ya están todos en 0. Pero voy a quitar el suavizado para asegurarlo. Más o menos ahí. Vemos que se está marcando mucho mejor ese pico. Voy a continuar refinando un poco la forma, sobre todo acá. Porque sí se está marcando un tanto extraño. Esto más por ahí. Pero vemos que sí se va logrando una forma mucho más agradable. Mucho más sencilla. Voy a agarrar todos estos por acá y los voy a hundir un poco. Y con estos voy a marcar igual un poco por acá. Vamos a notar que ya se está marcando mucho mejor el pico. Voy a agregarle un corte ahora arriba. Y con eso se va a marcar mucho más como un pico. Vemos que está funcionando bien. Hay algunos puntos como estos que hay que reparar un poco. Lo vamos a ver sin suavizado de mejor manera, que están efectivamente hundidos, ¿no? Entonces esos los vamos a mejorar para que se haga una forma más redondeada. Pero nada muy complejo. Voy a darle un poco de suavizado en base al pincel igual. Un poco de forma y un poco de suavizado, porque con este último detalle que estoy agregando hace que el pico se vea un poco grueso, que no es la idea tampoco. Que se vea bastante fino va a ser mejor. Por acá tenemos una ligera protuberancia. Y con eso ya vemos que el modelo del pico está muy bien marcado ahora sí. Ya hace falta pocos detalles para que esto termine. Por lo pronto lo vamos a dejar por ahí, que creo que se ve bien. Tal vez un poco esta parte de acá abajo mejorarla, solamente para que se parezca un poquito más al personaje. Algo por ahí va a estar súper bien.
Y voy a hacer un poco más de grosor. Que aquí, sin el suavizado, sí se está marcando mucho. Sobre todo en esta esquina, que este punto está muy metido. Y este de acá igual. Voy a bajar estos puntos un poco. No, estos no. Un poquito. Estos dos los voy a subir un poco para alinear. Y con eso ya debería estar mucho mejor el pico. Vemos que sí se está marcando mucho mejor. Ya tenemos gran parte del personaje hecho. Solamente hace falta ver el tema de los ojos. Ya tenemos nuestro modelo por ahí. Ahora toca hacer los ojos. Para eso voy a utilizar dos esferas. Voy a utilizar la primera, que va a ser esta, volviéndola editable y haciendo la parte de atrás un poquito más plana de lo que es, para que no se vea muy esférico saliendo del ojo. Algo por ahí. Y voy a copiar esta esfera y voy a hacerla más pequeña para que salga como la pupila del ojo. Voy a agrupar ambos para suavizarlo. Vamos a ver que se ve más o menos así. Bastante sencillo en realidad. Voy a darle un poco de orientación por acá. Y voy a tratar de igualar la escala. Solamente lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Lo meto a una simetría y deberíamos tener más o menos los ojos. A partir de esto voy a trabajar un poco más esta pupila. La voy a hacer un poquito más planita y un poquito más pequeña. Eso nos va a ayudar a darle un toque más adecuado a este personaje. Y voy a tratar de hacer que la cabeza no esté tan cuadrada. Así que vamos a editar un poco la cabeza. Solo un poco. Voy a agarrar todos estos polígonos de acá para que esos no se me muevan para nada. Y después, en base al pincel, voy a empezar a quitarle un poco lo cuadrado. Entonces ahí nos va a funcionar mucho mejor el tema de los ojos. Ahora sí, yo creo que corresponde hacerlo un poco menos redondo todavía, porque sí llega a verse extraño, ¿no? Sobre todo ahí, que la figura está un poco menos cuadrada. Vamos a necesitar darle un poco más de toque ahí. Y voy a arreglar estos bordes por acá para que no estén sobresalidos en exceso. Para eso todo con el pincel. Con el pincel es mucho más sencillo. Lo mismo con la pupila, que trate de ceder a la curva que tiene el ojo naturalmente. Y vamos a ver que se ve mucho mejor ya como Perry. Voy a arreglar un poco esta división que tenemos por acá, suavizando un poco. Ahí se va a ver mucho mejor. Y falta arreglar un poco los mechones otra vez. Voy a darle un poco más de grosor a estos mechones. Voy a trabajar una vez más con simetría. Así que voy a cortar la mitad de mi modelo. Por ahí. Algo por ahí.
le quito el suavizado. Y lo vuelvo a poner en simetría. Voy a ver este punto que está un poco conflictivo por acá. Sí está algo extraño. Creo que es este en realidad. O algo por acá. Vamos a tratar de identificar. Y está bien por ahí. Ahora sí voy a trabajar un poco más esto. Voy a darle un poco más de forma. Vamos a ceder a algo mucho más cartoon en este caso. Bastante grueso, cortito. Que se vea bien en esta perspectiva 3D. Porque hacerlo más parecido al boceto inicial no estaba funcionando mucho. Entonces, hacerlo un poquito más redondeado va a hacer que se vea mejor. Vemos que sí, efectivamente se ve mejor. Vamos a suavizar ahora sí un poco. Y lo suavizamos con el suavizado más. Ese se ve ya mucho mejor. Ahora queda el del centro. Para el del centro voy a volver editable esto. Y poder editar como estaba editando el de lado. Entonces, hacemos lo mismo. Voy a hacerlo más grueso. Más o menos esto ahí. Y ahora más grueso en este sentido también. Y con eso ya vamos a tener listo nuestro modelo. Vamos a hacer materiales muy sencillos en esta ocasión. Y todo el render va a ser hecho en Octane Render. Entonces, voy a mostrarles enseguida. Con eso, Perry ya se ve mucho mejor. Voy a darle un poquito más de apertura a los lados en estos de acá, para que no se vea tan como una zanahoria, sino un poco más como cabello. Eso ya se ve mucho mejor. Vamos a darle un poco esa forma, como que está un poquito más peinado hacia arriba. Y esta parte de acá sí la voy a reparar un poco con un suavizado. Listo, ya tenemos el modelo entonces.
Ya se ve como Perry. Voy a arreglar un poco más la parte frontal, que sí siento que se ha reducido demasiado la cabeza. No quiero cambiar esa parte, así que lo voy a hacer sin esto. Y ya está ahí. Ahora sí siento que es mucho más Perry el ornitorrinco. Ahora voy a pasar a hacer las texturas. Para esto voy a abrir un visor de Octane. Una vez que ya tengo el modelo por ahí, vamos a empezar a renderizar. Los materiales tienen que ser muy sencillos. Por tanto, primero vamos a poner un HDRI. Ya tenemos el HDRI por ahí. Y voy a cambiar el modo a modo Path Tracing. Voy a seleccionar todo lo que debería ser verde en el cuerpo, o sea, prácticamente todo menos las patas. Hasta acá. Y voy a crear un nuevo material. El color de Perry es más o menos así, un poquito más celeste, un poquito más oscuro. Le vamos a dar un roughness y voy a ir pintando el modelo. Después voy a hacer un material nuevo para las patas y el pico. Ya vamos a alinear los tonos específicos más adelante. Tenemos naranja, aunque vemos que hay un polígono que se ha escapado por ahí. Estos celestes. Después tenemos el pico, la cola, este tono para la pupila y un blanco para el ojo. Muy sencillo. Voy a hacer un poco más grande la pupila. Y a la pupila la voy a volver un poquito más café. Le voy a aumentar un poco la reflexión. Y ya tenemos en esencia a Perry el ornitorrinco. Vamos a agregar un estudio en L muy sencillo igual. Por acá. Algo así. Voy a alinear estos por acá. Esto es igual y que sea a la altura del suelo todo. Más o menos ahí. Vamos a ponerlo en una extrusión. Voy a quitar estos 20 por acá. Y debería ser este de acá. Lo vamos a poner en 5000. Tal vez un poco más.
voy a configurar el proyecto para que sea cuadrado. Además voy a crear una cámara que nos ayude a jugar mejor con la perspectiva en un modo teleobjetivo. Vamos a ver que ya va viéndose mejor. Voy a poner los pies o piernas traseras más pegados a la tierra. Voy a arreglar ahora sí con las luces un poco más el pico. Tenemos estos puntos de acá. Estos de acá están muy metidos, entonces algo ahí va a estar mejor. Podemos empezar a iluminar de forma muy sencilla nuestro modelo. Voy a bajar un poco la intensidad de la luz. Voy a poner un tono ligeramente azul al suelo a través de un material nuevo. Y lo volvemos menos reflectivo igual. Ahora sí empezamos con las luces. La primera luz, una luz desde arriba que nos ayude a alumbrar todo el modelo. Voy a hacer que no sea visible primero. Después voy a ponerle 12 de fuerza. Eso ya nos ayuda a definir mejor. Y la voy a volver un poquito más cálida. Después voy a agregar una nueva luz. Esta va a ser la luz de relleno, entonces la vamos a poner prácticamente detrás. Más o menos por ahí. La vamos a volver invisible también. Esta sí va a ser mucho más cálida y mucho más suave también. Un 10. No, tal vez un poco más. 20. Y más grande. Vamos a notar aquí que las dos luces están quemando un poco el modelo. Más que nada por la reflexión en el cuerpo y en los ojos. Entonces voy a pulir un poco mis materiales. En los ojos voy a poner un especular que sea un poco más café y un poco menos de reflexión. También vamos a notar que está sobresaliendo mucho, así que enseguida arreglamos eso. En el modelo algo ahí. Voy a mover esta luz un poco más arriba para que no lo queme tanto. Y la del ojo igual vamos a bajarle un poco. Ahora sí voy a reparar el ojo. Más o menos por ahí. Ahora vamos a poner la luz principal, que va a ir más o menos por acá.
La vamos a acomodar más o menos por ahí. Esta va a ser una luz fría y súper suavita. 20 tal vez. No, menos, está quemando mucho. 10. La vamos a hacer invisible igual. Ya podemos aumentar un poco más la reflexión de los ojos. Y hacer un poquito más oscuro el tono. Vamos a buscar... Vamos ahora a alinear los tonos específicos. Para esto voy a utilizar una imagen de referencia, que la tengo por acá. Voy a ajustar el tono específico, que es ese de allí. Lo mismo para el pico. Aunque este sí se ve un poco muy amarillo, voy a ajustar un poco más rojo el tono. Y estoy notando que la cola tiene dos detalles importantes. El primero es que es un tono un poco más suave del color, un poquito más desaturado, algo por ahí. Y el segundo es que tiene las líneas de los detalles. Voy a agregarlo de forma súper sencillita. A través de splines. Vemos que es casi plana, entonces no va a ser un tema muy complicado. Vamos a dibujar líneas, algo por ahí, o tal vez lo podemos hacer con cubos directamente, para que sea muy práctico. Voy a quitar la cámara un momento y voy a quitar el render un momento para darle la forma que necesitamos a esto. Estas líneas van a ser muy sencillas. Voy a aumentarle algunas subdivisiones para darle la curvatura, pero la idea es que, al igual que todo el resto del modelo, sea sencillo generarlas. Entonces voy a ir alineándolas por polígonos. Algo por ahí. Y si lo suavizamos, vamos a notar que ya funciona mucho mejor ese corte. Entonces, según la muestra, tenemos 1, 2, 3 líneas. Voy a copiar este objeto. Lo vamos a ajustar por acá. Lo voy a hacer con el pincel para que sea más sencillo. Algo por ahí. Y estos los subo y saco un poco más por acá.
Y una copia más. Que tiene que ser muy sencilla igual. En este caso un poco más arriba. Algo ahí. Entonces, ya con eso puedo tal vez ponerlo a una simetría. Vamos a ver si funciona. Y sí, funciona bastante bien. Voy a arreglar un poco esta punta de acá. Algo ahí. Y después ya lo tenemos. Voy a agarrar el tono naranja fuerte para estas. Y vamos a volver a abrir el visor de render. Vamos a ver cómo funciona esto por acá. Con la cámara colocada. Y podemos ver que el modelo de Perry ya está mucho más funcional. Ya se ve bastante bien. Voy a aumentar solamente un poco más la intensidad del HDRI. Y voy a agregar un pequeño desenfoque de campo. Antes voy a hacer las líneas de la cola un poquito más oscuras, para que se marque mejor. Y esta línea de acá la voy a sacar un poquito para que se note un poco más. Vamos a irnos a la cámara, desenfoque de campo, lo quitamos de automático. Y vamos a ponerle un desenfoque leve, como para que se vea un poco más pequeño de lo que es, ¿no? Tal vez 5. Y así tenemos un modelo de Perry el ornitorrinco modelado de forma sencilla. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y que puedan utilizar este tutorial para hacer este y otros modelos similares. Voy a estar subiendo otros tutoriales próximamente y voy a estar subiendo esto a mi TikTok también, así que los invito a pasar por ahí.